Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas de las iglesias en Perú. Muy contento de estar acá otra vez, teniendo la oportunidad de tener comunión, porque caminamos juntos hacia el reino, edificamos juntos el cuerpo de Cristo, cooperamos juntos para el propósito de Dios. Alabado sea el Señor. Nuestra carga delante del Señor es preparar a cada uno para la venida del Señor. Y un punto muy importante es que cuando Cristo regrese, Él desea encontrar realidad en nuestras vidas. No es una cuestión de lo que hablamos, sino de lo que nosotros vivimos. Y es muy importante que hoy, sabiendo que tenemos la visión de Cristo y la iglesia, tengamos también una conciencia sobre la realidad de lo que es ser iglesia. Porque no es simplemente algo de doctrina, sino algo vivo. Y nosotros tenemos como el tema de esta conferencia, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Que dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es muy importante que nosotros sepamos o qué es testimonio de Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, esto es, en el comienzo del libro de Apocalipsis, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, habla de testimonio de Jesucristo. Y en el final del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas. Entonces, Cristo está dando un testimonio, ¿cierto? Entonces podemos ver el testimonio de Jesucristo en el comienzo y en el fin del libro de Apocalipsis. Es importante que nosotros podamos ver que en la realidad toda la Biblia da un testimonio, toda la Biblia es el testimonio de Jesucristo. Cristo da testimonio porque Él es que expresa a Dios, ¿cierto? Él es el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acá dice que Jesucristo es el testigo fiel. El testigo es el que da testimonio, ¿cierto? Él habla, él expresa algo. Todo su ser expresa algo. Y esta expresión de su ser es un testimonio para todos los que están a su alrededor.
Vamos ver otro versículo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesús vino para dar testimonio. ¿Están viendo? En toda Judea y Samaria hasta el último de la tierra. Ahora, vamos a ver que este testimonio de Jesucristo, el testimonio que Cristo da, influencia nuestras vidas. Y ese testimonio de Jesús hace de nosotros también testigos de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mira, cuando el Espíritu ven y habita en nosotros, hace de nosotros testigos. ¿Cierto? Esto es, pasamos a dar testimonio. Dar testimonio no es solamente hablar, es vivir, es expresar. ¿Entiende? Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos 26, 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mira, acá habla de sermos testigos de las cosas que hemos visto. Hechos capítulo 22, versículo 15. Yo estoy dando esos versículos, amados hermanos y hermanas, para que tengamos una visión. Son versículos que son la base para que podamos ver qué es el testimonio de Jesús. ¿Está bien? Entonces, Hechos 22, 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bien, ahora volviendo al versículo Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, donde está el tema de nuestra conferencia, vemos el siguiente. Este ángel habló, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, mira, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Los que guardan el testimonio de Jesús. Es muy importante que veamos eso. Mira, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen o guardan el testimonio de Jesús. Acá habla que hay un grupo de personas en la tierra que retienen, que guardan el testimonio de Jesús. Los ángeles y estos hermanos, ¿cierto? Son todos consiervos, todos sirven a Dios y guardan el testimonio de Jesús. Este versículo 10 de Apocalipsis 19 tiene dos puntos. Guardar el testimonio de Jesús y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Son estos dos puntos que vamos a ver esta tarde. Bueno, empezando ahora sobre retener o guardar el testimonio de Jesús. ¿Qué es guardar? Guardar no es guardar en la mente, retener en nuestra mente. Guardar
es guardar en espíritu y vida. ¿Por qué? Porque es algo vivo. Y cuando guardamos este testimonio en espíritu y vida, nosotros expresamos Jesús, la persona de Jesús. Mira, el Señor Jesús es el testigo fiel. Y Él da testimonio de sí mismo. Es muy importante que veamos eso. Por ejemplo, si Él da testimonio de la vida, es porque Él mismo es la vida. Si Él da testimonio sobre la luz, Él mismo es la luz. Si Él testifica sobre agua viva, es porque Él mismo es agua viva. ¿Están viendo? Si Él testifica de la resurrección, es porque Él mismo es la resurrección. Y así por delante. Lo que precisamos ver es que no es solo Él o solo de Él de quien da testimonio. Cuando Él da testimonio de sí mismo, esto causa un impacto en nosotros. Él habla, Él expresa la persona de Dios, expresa su propio ser. Y cuando el Señor expresa su ser, esto causa un impacto en nosotros. ¿Cierto? Mira, algunas veces nosotros pasamos a conocer una persona y esta persona cambia nuestra vida. ¿Cierto? Pasa a tener gran influencia en nuestra vida. En el día que nosotros conocemos al Señor, Él cambió nuestras vidas. No es porque Él pasó a llenarnos con doctrinas, sino su propio ser impactó nuestras vidas. ¿No es verdad? Nosotros cambiamos. Mira el poder del testimonio de Jesús. Este testimonio de Jesús es que causa impacto en las personas. No es la doctrina que causa impacto. Y Él es testigo fiel, y porque Él es el testigo fiel, Él da testimonio de sí mismo. Esto cambió nuestras vidas, y el testimonio que Jesús dio hizo de nosotros testigos de Él. ¿Cierto? Entonces también pasamos a expresar Cristo. Mira, ser testigo de Cristo no es solamente hablar de Cristo, sino expresar Cristo. Esto es algo muy importante, amados hermanos, porque no es una cuestión de hablar de Cristo, la cuestión es vivir Cristo. Yo quiero, hermanos, que todos podamos comprender este principio que es muy importante. Porque lo que Él presenta a nosotros es espíritu y vida. ¿No es así? Mis palabras son espíritu y vida. ¿Por qué son espíritu y vida? Porque tienen el poder de cambiar una persona. Solo espíritu y vida puede cambiar a nosotros. No es una cuestión de que ahora yo entiendo bien. Tú puedes entender bien, pero no expresar Cristo. Esto es algo que debemos percibir. Amados hermanos, mira, nosotros hablamos muchas veces, somos la iglesia,
¿Por qué ustedes dicen somos la iglesia? ¿Por qué? Porque conocemos toda la doctrina sobre la iglesia. ¿Es eso? No es eso. No, yo conozco todos los puntos doctrinarios sobre la iglesia, cómo la iglesia debe ser. No es eso. Mira, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo. Mira, si no hay expresión de Cristo, no hay iglesia. Los hermanos perciben la importancia del testimonio de Jesucristo. Hoy la reunión fue muy buena, estaban todos alegres, contentos, muy vivos. Pero si no hubo expresión de Cristo, no sirvió para nada. Nuestro deseo es que podamos tener una visión de la realidad de la iglesia. No sermos personas que hablan de la iglesia, sino que viven Cristo, que expresan Cristo. Guardar el testimonio de Jesús es guardar en espíritu y en vida. Pasamos a vivir lo que Él habla. Pasamos a vivir lo que Él expresa. Muchas veces las personas dan énfasis a manifestaciones exteriores. Debe ser así o debe ser de aquella manera. Pero lo que necesitamos ver es que no es una cuestión de manera, sino si tenemos o no la realidad de la expresión de Cristo. Esto es lo que tiene valor. Lo importante es que la expresión de Jesucristo, para tenermos la expresión de Jesucristo, hay una sola manera, tener espíritu y vida. Sin espíritu y vida es imposible tener la expresión de Cristo. Estamos hoy en la comunión con iglesias, lanzando la base, un fundamento de una visión orgánica de la iglesia, no doctrinaria. El testimonio de Jesús rechaza los esfuerzos del alma del hombre y abre camino para el poder de Dios y la vida de Dios. Es importante que tengamos esta visión. Y también, este es el primer punto, guardar, retener el testimonio de Jesucristo. Hermanos, ¿comprenden? Porque un día vimos Cristo, oímos Cristo. El testimonio que Cristo dio cambió nuestras vidas. Pasamos también a ser testigos, pasamos también a expresar Cristo, a dar un testimonio. No testimonio de nosotros mismos, sino testimonio de Jesucristo. ¿Comprenden? Ahora, mira lo que está en Apocalipsis 19:10. Vamos a ver este punto. La segunda parte de este versículo. Es importante que veamos esto de una manera bien clara y fuerte. Dice,
yo me prostré a sus pies para adorarle. Imagínate, Juan, un hermano maduro, ¿cierto? Que había visto toda esa revelación de Apocalipsis. Él estaba maduro el suficiente para recibir esta visión. Porque la visión que él tuvo no es cualquier uno que consigue recibir, ¿entiendes? Y mira lo que él hizo. Él dijo, yo me postré a sus pies para adorarle. Él estaba para adorar un ángel. Y este ángel habló. Y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Por qué la Biblia registra eso? Porque esto expone nuestra persona. Muchas veces cuando recibimos una visión, una revelación, una ayuda espiritual de un hermano, tenemos la tendencia de adorar a este hermano. Pero lo que necesitamos ver es que si este hermano tiene algo, esto no vino de él es un testigo de Jesús. Todos debemos adorar solo a Dios, porque Dios es la fuente. ¿Hay alguna cosa que nosotros somos la fuente? ¿Cosa espiritual, cosa de Dios? No, solo Dios es la fuente. Y necesitamos percibir eso. Pero todos nosotros, la Biblia con esta palabra, alerta a nosotros. No haga eso. Y él habla, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto quiere decir que Jesús, este es el testigo fiel, ¿cierto? Él expresa el Padre en su vivir humano. Y hoy, ese testimonio de Jesús hace con que nosotros también, en nuestro vivir humano, podamos expresar Cristo. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, lo que determina lo que nosotros somos para Dios no es nuestro conocimiento, sino lo que nosotros expresamos. Esto es realidad. Por eso la importancia de guardar nuestro testimonio en espíritu y vida. Para que podamos ser como el propio Jesús. Vivir este testimonio. Es importante que sepamos eso. Nosotros vivimos solo para Él. Y es ahora un versículo muy importante, muy práctico. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Que dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeran, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, mira, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Habla, ¿no? Entonces, cuando Él venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos. Esto quiere decir que vamos
expresar el Señor en gloria, ¿cierto? Y acá dice, y ser admirado. Isso significa que as pessoas vão conseguir ver Cristo em nós de uma maneira muito visível. Isto é ser testemunho de Jesucristo. Por isso, a igreja é o testemunho de Jesucristo. É muito importante que veamos o seguinte, para que todos puedan tener una visión muy clara de eso. También es el siguiente. La palabra de Dios, la profecía, el espíritu de la profecía. ¿Por qué la profecía, que es el hablar de Dios, al alcanzarnos, causa impacto? Porque esta palavra é uma palavra que vai produzir o testemunho de Jesus em nossas vidas. Hermano, compreendem? Mira, ustedes hoje estão recebendo esta palavra. Al final desta mensagem, desta comunhão, se tu dizes, compreendi, agora sim, entendo todo. Después tú sales, vuelve a tu casa, pero no expresa Jesús. Entonces, ¿para qué recibió la palabra? Si el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo, ¿los hermanos están comprendiendo o no? Toda la palabra de Dios es para producir en nosotros una expresión. Expresión de Jesús, expresión de Dios. Cristo es el testigo fiel. Él es la expresión de Dios. ¿Cierto? Por eso, el misterio de Dios es Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia, porque la iglesia es la expresión de Cristo. Entonces, amados hermanos, esta es una visión que debe ser un fundamento para nuestro vivir. Señor, yo quiero expresarte a ti, Señor. En mi casa, en mi trabajo, en la reunión. Esto es lo que Dios da importancia. Esto está en el comienzo de Apocalipsis y está en el fin de Apocalipsis. Entonces, debemos comprender eso, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Es para producir esta expresión, amados hermanos, amadas hermanas. ¿Por qué eso? Dios siempre tuvo deseo de habitar entre los hombres para expresarse a sí mismo a los hombres. Yo quiero, amados hermanos, amadas hermanas, que todos puedan percibir algo acá. Dios desea vivir entre los hombres, ¿cierto? Mira, Éxodo capítulo 25, versículo 9, dice así: conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Acá habla del diseño del tabernáculo.
¿Qué significa la palabra hebraica tabernáculo, que es Mishkan? Es vivienda, la morada, lugar para morar, para habitar, para vivir. En Éxodo 25, versículo 8, habla del propósito de Dios. Dice, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios desea habitar en medio de su pueblo, porque desea expresarse por medio de su pueblo. Espero que todos podamos tener estos versículos como una base para que podamos comprender la razón, el propósito de la iglesia. Una visión orgánica de la iglesia. Tabernáculo significa un lugar de morada, un hogar. Dios desea vivir con nosotros. Esto tiene todo a ver con la iglesia. Dios desea vivir con nosotros. Vivir entre nosotros. No es Dios en los cielos y nosotros acá en la tierra. Dios desea vivir en nosotros, con nosotros. Es importante que podamos percibir esto. Entonces, por eso, Él habló, Él dio el diseño del tabernáculo. Y podemos ver ese mismo propósito en el Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Señor Jesús vino para habitar entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, acá tenemos la expresión. ¿Cierto? Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Casa de Dios. La iglesia de Dios viviente es la casa de Dios. Los hermanos comprenden por qué la iglesia es el testimonio de Jesucristo, porque Cristo vive en la iglesia y se expresa en la iglesia, por medio de la iglesia. Mira, amados hermanos, tenemos hermanos en distintas ciudades, ¿cierto? Acá en Perú. Si no expresan Cristo, no hay iglesia. ¿Comprende? Estoy hablando de realidad, no es algo de doctrina. En doctrina puede ser, hay. Según la doctrina hay, pero según la realidad no hay, porque no hay expresión de Cristo. Mira cómo tú eres importante para Dios. Nuestro deseo es que cada hermano, cada hermana pueda ser un testigo fiel. Puede expresar Cristo, dar testimonio de Jesucristo. Entonces Dios va a poder hablar. Yo tengo un testimonio allí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué ellos me expresan? Porque yo vivo con ellos. Si el Señor no vive con nosotros, no es imposible tenemos la expresión. Efesios 2:22. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá nos habla de una manera. Estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto quiere decir, Dios habita entre nosotros
colectivamente, ¿cierto? Pero también habita en nosotros individualmente. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá dice, Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto quiere decir, Él habita en nosotros individualmente y habita entre nosotros colectivamente. Muchas veces solamente percibimos así individualmente, pero si no estamos edificados, Él no consigue morar entre nosotros colectivamente. ¿Comprende? Que daño causamos ao Senhor. Mira, Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acá está otra vez la prueba de que Cristo no solamente desea estar en nosotros individualmente, sino entre nosotros colectivamente. Juntos somos la habitación de Dios. Mira, Dios expresó ese deseo cuando habló del tabernáculo en Éxodo, ¿cierto? Pero lo que es maravilloso, amados hermanos, es que si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 2 y 3, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mira el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén es un gran tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo quiero hacer una pregunta. En Apocalipsis 21, vemos la nueva Jerusalén, el tabernáculo, listo, edificado, ¿cierto? Descendiendo del cielo. ¿Cuándo este tabernáculo fue edificado? Este que está descendiendo del cielo, ¿cuándo que fue edificado? ¿Cuándo? En el cielo, así, repentinamente, ¡vup!, surgió este tabernáculo en los cielos. ¿Cuándo fue? Hoy, todos los días. Cuando estamos viviendo eso, dicemos el testimonio de Jesucristo. Dios habitando en nosotros y habitando entre nosotros. Nuestra realidad espiritual va haciendo con que esta nueva Jerusalén sea edificado. ¿Entiendes? Todos debemos ser participantes de eso. ¿Los hermanos comprendieron o no? ¿Cuándo que fue edificado? Hoy día, todos los días, todos los momentos. Y es importante que nosotros podamos ver, cuando yo estoy siendo edificado con tu persona, el tabernáculo está siendo edificado. Si nosotros hoy no conseguimos ser edificados unos con otros, ¿esto va a edificar el tabernáculo en los cielos?
Por eso el enemigo de Dios impide la unidad. Trata todo, hace todo para no permitir la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre peleando uno con otros. Efesios 2, 22 habla, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos siendo edificados un día, va a estar listo. Amados hermanos, esto es algo tremendo que necesitamos ver. ¿Tú te importas con este propósito de Dios? Es importante que tengamos esta visión. Éxodo 25, versículo 8, dice, y harán un santuario para mí. ¿Qué quiere decir santuario? Un lugar separado, santo. Ese es el significado de santuario. Mira, Efesios capítulo 2. Versículo 21. Que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Esto es santuario en el Señor. ¿Está bien? ¿Está viendo? Versículo 22. Edificados para morada. Morada es tabernáculo. Santuario es lugar santo. Y mira, Efesios capítulo 2 habla de Dios unindo a nosotros, quebrando toda la enemistad, reconciliando todos nosotros en un solo cuerpo. Yo estoy muy alegre viendo tantos hermanos juntos, buscando al Señor. Esto quiere decir que estamos caminando juntos. Nosotros caminando en Brasil, ustedes caminando acá. Y que nosotros todos juntos caminamos para que Dios tenga un santuario, para que Dios tenga una morada. Y en el final, todos estamos participando de la edificación del tabernáculo. Y Apocalipsis 21 dice, un día va a estar listo y va a descender del cielo. Vivimos en la tierra, pero edificamos algo celestial. ¿Quién participa de eso? Levanta la mano. Amén. La iglesia es un lugar santo, separado para Dios, porque pertenece a Dios. Y también es muy importante que entonces tabernáculo es morada. Este tabernáculo es un santuario, es un lugar santo que pertenece a Dios. Y ahora también debemos ver el otro aspecto del tabernáculo. El tabernáculo es un testimonio. Porque revela lo que Dios es, lo que Dios piensa. Dios da testimonio de sí mismo en su propia morada. Números capítulo 1, versículo 50. Dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Mira, este tabernáculo es el tabernáculo del testimonio. Y en ese tabernáculo hay algo muy especial. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces tenemos las tablas del testimonio. El tabernáculo expresa a Dios. Las 2 tablas de la ley, llamado de tablas del testimonio, porque la ley expresa la naturaleza de Dios. Éxodo 25, 22, 1 punto más. De allí me declararé a ti y hablaré contigo
de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Tenemos acá la arca del testimonio. Entonces, en este tabernáculo, nosotros podemos ver que este tabernáculo es tabernáculo del testimonio, tiene las tablas del testimonio y tiene arca del testimonio. Todo expresa a Dios. Mira, Números 9 y 15. Es importante que veamos este principio. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Cuando el tabernáculo fue erigido, este tabernáculo era una estructura, ¿cierto? Era solamente una estructura. Pero estaba vacío solamente cuando la nube cubrió el tabernáculo. Es que empezó a ver el testimonio, ¿cierto? La expresión. Yo, en mí mismo, soy solo una estructura. Pero si el Espíritu me llena, hay un testimonio. Amén. Si nosotros estamos juntos, solamente somos estructura. Pero si el Espíritu llena a nosotros y habita entre nosotros, somos un testimonio. Por eso, por ejemplo, en la reunión, todos los hermanos llegan a la reunión, pero todo está en la carne. Todo está en la carne. Nadie ejercita su espíritu. Nadie ora, nadie habla. ¿Va a haber expresión de Dios? No. Pero si todos ejercitan espíritu, tiene realidad. La persona va, ahí si algún invitado va a llegar y hablar, Dios está acá. Testimonio. ¿Cierto? Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso. Por eso, volviendo lo que estaba en la palabra, en el comienzo, Apocalipsis 1, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. El testimonio de Jesús es el espíritu, es la sustancia, la característica de la profecía. Cristo es el testigo de Dios. Él es el testimonio, la expresión de Cristo, la expresión de Dios. Y la iglesia es el testimonio y la expresión de Cristo. Entonces la iglesia es la reproducción del testimonio y la expresión de Dios en Cristo, ¿cierto? Esto es realidad. Es esto lo que Dios desea hoy, porque el Señor está para volver, amados hermanos. No seamos un grupo de personas que dicen, sabemos todo sobre la iglesia, doctrina de la iglesia, sabemos todo este conocimiento sobre la iglesia. Vamos a tener la realidad, que es ser el testimonio de Jesucristo. Y mira, entonces es muy importante que nosotros tengamos esta visión. Amén. Esto es la primera etapa de nuestra comunión, que el Señor pueda alumbrar a nosotros, ganar una revelación de eso.
No ganamos un conocimiento, sino una revelación. Que el Señor pueda bendecir a todos. Amén. Continuamos mañana.